para la educación, para la ciudadanía democrática. Mi nombre es Lina María Osorio Valdés. Yo soy la directora del doctorado en educación de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y tengo el gusto de acompañar como moderadora este espacio de conversación entre tres expertos, maestros, con una amplia trayectoria alrededor de este tema en particular, pero de muchos otros y también de muchos años de participación aquí en el Encuentro Iberoamericano de Educación. Una bienvenida también muy especial a quienes nos acompañan en línea, a quienes nos acompañan de manera presencial en esta sala. Bien, bueno, ya por temas de tiempo vamos a tener 12 minutos para cada uno de nuestros expositores. Yo trataré también de ayudarlos a ir ubicando el tiempo para que logremos cerrar a tiempo este espacio. Así que quiero dar la bienvenida al doctor Rubén del Navarro. Él nos acompaña desde la Universidad Veracruzana de México y nos acompaña con una intervención denominada Tecnología y Educación Democrática, Forjando Ciudadanía Digital para la Innovación Social. El doctor Rubén Edel Navarro es doctor en investigación psicológica y maestro en educación. Él es investigador desde 2005, es vicerrector de la Universidad Veracruzana entre 2021 y 2024 y decano del doctorado interinstitucional en sistemas y ambientes educativos. Su trayectoria integra pedagogía y tecnología con énfasis en aprendizaje mediado por TIC, ciudadanía digital y pensamiento crítico. Autor de cerca de 200 artículos y más de 30 libros, ha sido conferencista y evaluador en Iberoamérica, promoviendo el uso ético de la tecnología y la reducción de la brecha digital como base para una participación democrática responsable. Doctor, bienvenido, lo escuchamos. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Primero, pues, agradecer enormemente a toda la comunidad de ley de permitirme participar en este foro. Y bueno, vamos a aprovechar el tiempo porque es hora. En el 2012, fui relativamente cerca de aquí, fui a un evento que se llamaba el Congreso Internacional de Educación Democrática, IDEC, y fue en Caguas, Puerto Rico. Y el tema, inclusive aquí tengo la presentación, el tema de mi presentación era la mediación tecnológica en la educación democrática. En aquel entonces, es interesante porque después de hace 13 años, uno de los principales cuestionamientos es de qué manera la tecnología iba a cambiar la educación a nivel mundial. Y hice un recorrido histórico rapidísimo, que lo voy a hacer acá de nueva cuenta, muy breve. Aparecieron las computadoras en los procesos de enseñanza-aprendizaje, apareció Internet. A mí me parece que Internet sí fue un parteaguas en los procesos de enseñanza-aprendizaje, disruptivamente hablando. De ahí el empleo de plataformas tecnológicas, hay cerca de 800 ahorita en el mercado. El empleo de blogs, de wikis, de uso de pizarrones digitales, e-books, uso de dispositivos móviles, y así le puedo seguir hasta las tablets, que en ese momento eran lo máximo. Y decías, y bueno, ¿y qué sigue? ¿De qué manera se ha transformado la educación? Hemos acumulado una gran cantidad de dispositivos, de software, de aplicaciones, y la educación sigue exactamente igual. Y ahorita que le pegaba ese tramo histórico de 12 años, decía, ¿qué fue lo diferente en esos 12 años? Les voy a decir que fue diferente. La incorporación de la inteligencia artificial, ¿no? Y que en capacidad predictiva, si yo digo, nos vemos dentro de 12 años, no va a pasar absolutamente nada, porque el tema está en la mediación tecnológica. Y la tecnología tiene para la humanidad una fascinación particular que fácilmente nos hace perder de vista lo importante, que es el aprendizaje, ¿no? De manera reciente estaba en la UNAM con unos estudiantes de doctorado. Íbamos a escuchar a un experto en inteligencia artificial y les aposté un café. Les dije, les apuesto un café que el conferencista va a terminar sus conclusiones hablando de pensamiento crítico, de comportamiento ético o de estrategias didácticas. Y perdieron el café, mis estudiantes. Nuevamente, ¿por qué? Porque el foco está ahí.
en qué es lo relevante, qué es lo importante. Si nos preguntamos, ¿la tecnología puede transformar la educación? La respuesta contundente, sí. Pero entonces, ¿qué hace falta? Hace falta voluntad para hacerlo. O sea, tenemos claro que la tecnología puede ser un catalizador de la educación y no está en el discurso, no es cliché eso. ¿De qué manera la tecnología puede transformar el acto educativo? Y sobre todo ahora hablando de inteligencia artificial, eh, distribuyendo conocimiento, estimulando la interdisciplina, estimulando la colaboración, y sería una forma práctica de entender cómo la tecnología puede transformar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ustedes escuchen el discurso político educativo. ¿De qué se habla? Calidad educativa, eficiencia, equidad. Y dices, ¿realmente podemos con la tecnología hacer todo eso? Por supuesto que lo podemos hacer, pero voluntad, y no voy a decir política, voluntad de quien toma decisiones en todos los niveles para que esto suceda, para que esto se pueda transformar, para que esto pueda cambiar como tal. Si volteamos a ver esa transformación de las TIC a las TICAC, a las TIC, a las TAC, que va más allá de acrónimos y de siglas, es que las tecnologías tienen el potencial para hacer esa transformación. Y en relación a nuestro tema, de la educación democrática, ¿de qué manera podemos democratizar la educación a través de la tecnología? Bueno, el acceso de los recursos educativos abiertos, ahí tenemos un camino. Eso no es nuevo, tiene 30 años de existir, pero también sus efectos nos han dejado sentir. Yo de manera reiterada digo, ¿en dónde está la tecnología en los hospitales? ¿En dónde está la tecnología en los centros penitenciarios? ¿En dónde está la tecnología en las comunidades indígenas? ¿En dónde está la tecnología en las zonas de privadas? O sea, está en los grandes corporativos, en los grandes monopolios y en donde se hace negocio, ¿no? Y está bien, o sea, la economía hace mover el mundo, pero ¿cuál es la acción social en relación con la tecnología? Entonces, a ver, a mí no me queda duda de que la tecnología puede cambiar. Estamos atravesando por un tema que para la educación es muy importante, que son los temas transversales y desde la visión curricular. Las universidades antes de la pandemia ya estábamos trastocadas. ¿Trastocadas en qué sentido? En nuestra visión y nuestra misión. Ya parece ser que la universidad no resulta tan atractivo como una forma de movilidad laboral y de formación profesional. Pero es justo por eso, porque seguimos con el modelo, los modelos tradicionales de educación y la tecnología avanza a una velocidad vertiginosa. Y también lo he dicho, no tenemos por qué correr con la tecnología. La educación tiene que seguir su propio pulso. Pero ¿de qué manera podemos mediar para que nos sirva lo que pretendemos hacer? Tenemos grandes problemas mundiales, ¿no? La ciudadanía digital es uno, el calentamiento global es otro, la cultura de la paz y no violencia es otro. ¿Y cómo lo resolvemos curricularmente hablando? Yo digo algo, por ejemplo, en México, ¿de qué nos quejamos los mexicanos? Socialmente hablando, culturalmente hablando, académicamente hablando, nos quejamos de la violencia, nos quejamos de la corrupción. El otro día venía platicando con un experto, decía, estamos en el ranking de la trata de blancas a nivel mundial. En el ranking. Eh, y me pregunto, ¿es que no podríamos transformar eso desde el currículo? O sea, desde las universidades. O sea, que se preguntaran las universidades, ¿qué clase de persona? Sí, tengo que preguntarme qué clase de profesional quiero formar, pero ¿qué clase de persona quiero formar? No podríamos darle el giro ahí. Y desde el punto de vista curricular, echar mano de todo el potencial de la tecnología para atender temas transversales. La ciudadanía digital es un tema transversal. La cultura de la paz y no violencia es un tema transversal. La conservación del medio ambiente es un tema transversal. Curricularmente hablando. Yo vengo de Veracruz, el estado de Veracruz, que está en el Golfo de México, aunque tiene una geografía complicada.
Tenemos 700 kilómetros de litoral. No nos vamos a comparar con los hermanos de Chile, porque tienen mucho más litoral. Pero digo, ¿y cuál es nuestro liderazgo en acuacultura? ¿Cuál es nuestro liderazgo en conservación y aprovechamiento de los recursos naturales? Pues que no hay vocaciones regionales. Desde la universidad no puedo aprovechar todo el potencial de la tecnología para atender mi vocación regional. O sea, no tenemos que ser expertos en todo, ni necesitamos ser expertos en todo. Seamos expertos en nuestro ámbito y formemos personas, al menos las universidades, las instituciones de educación superior, para que no tengamos pollitos en fuga, ¿no? O sea, formo a alguien en la universidad, sí, digo, con mucho cariño, José Luis, ¿para qué? Para que termine en Miami como empresario. No, no me hace sentido, ¿no? O sea, tenemos que formar líderes comprometidos con el desarrollo de sus comunidades. Esa es la chamba de la universidad y de libres pensadores, ¿no? No somos maquila para las empresas. No sé si es fácil, no. No somos maquila para las empresas, pero tenemos que tener claridad hacia dónde llevar la propia formación de los estudiantes. ¿Ok? Ahora, todo esto de la ciudadanía digital y de las competencias va mucho más allá de lo instrumental. Digo, me encantaría tener más tiempo para poder hablar, no lo tengo. La competencia digital tiene tres dimensiones. Una dimensión cognitiva, ahí va a parar absolutamente todo lo que tenga que ver con nuestro desarrollo de vías de pensamiento, con el manejo de tecnología, incluida la IA. Una procedimental, sí, porque tengo que saber manejar la tecnología, pero otra actitudinal, ahí entra toda la parte ética y el comportamiento hacia el empleo de la tecnología. Hace 4 o 5 meses se descoció Jeffrey Hinton. Jeffrey Hinton fue CEO de Google. Se descoció dando declaraciones, ¿no? Para empezar, él renunció a Google porque dijo, yo sé cuáles son los riesgos de la inteligencia, ¿no? Y dijo en una de sus declaraciones, la humanidad ahorita tiene un cachorro de tigre en la IA, haciendo referencia, adorable, ¿no? O sea, está acariciando el tigre, mira qué bonito, qué padre, pero el tigre va a crecer, ¿no? Y el tigre se puede voltear y el tigre te puede comer. No soy fatalista. Bueno, si digo, dentro de 13 años, o sea, si tuviéramos licencia, venimos aquí, vamos a estar hablando de lo mismo, ¿no? De gran desarrollo tecnológico con poca aplicación o con poca voluntad para aplicarlo en los contextos vulnerables, los contextos educativos. O sea, esa es nuestra realidad. ¿Qué tenemos que hacer? Incidir con ideas para la innovación social a través de proyectos puntuales, pero también tenemos que incidir en las políticas públicas. Nos guste o no nos guste la política, o sea, tenemos una gran responsabilidad para influir en la toma de decisiones de nuestros diferentes países. La parte que nos corresponde, al menos lo propio, dice, bueno, ¿y tú qué has hecho? Ok, les voy. Colaboré con la Agenda Digital Educativa Nacional de México. Así, bueno, ¿y eso de qué sirve? Ah, está instaurado en la Ley General de Educación Superior. Ah, ya le estamos pegando las políticas. Y esto de las TICAP, les decía hace rato que si es acrónimo o no es acrónimo, justo las TICAP lo pusimos en la ley en México. Tecnologías de información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digitales. Y eso sí le hace girar en todos los niveles educativos, no solamente no solamente en educación superior. Y hay ejes orientadores para una agenda digital nacional. ¿Y saben cuál es el primero? El primero de los ejes, lo que mencionó el doctor Heller, la formación docente, ¿no? O sea, eso es lo importante. Vamos a formar docentes en relación a la competencia digital. Y con esto termino. ¿Cuál es nuestro imaginario de la competencia digital? Ah, competencia digital es dar cursos sobre software o de aplicaciones de inteligencia artificial y así nos comportamos institucionalmente. Cuando realmente es una armonización entre todas esas dimensiones para su empleo seguro, crítico y creativo. Entonces, tres dimensiones, cognitiva, procedimental y actitudinal, y tres indicadores, de uso seguro, crítico y creativo. Ya no lo hicimos para terminar.
Gracias. Bueno, doctor Rubén, muchísimas gracias. Sin duda alguna nos deja una importante reflexión. Yo sé que el tiempo es corto, pero el desafío sin duda alguna es cerrar esas brechas, cultivar competencias digitales en torno al currículo y por supuesto acompañar a nuestros maestros, a los profesores en todo lo que tiene que ver con la formación de TIC y que esto finalmente se traduzca en proyectos que tengan un impacto social. Nos llevamos el compromiso de tener entornos digitales no solamente para aprender, sino también para deliberar y, por supuesto, cuidar aquello que es común. Muy bien, bueno, vamos entonces ahora a darle la palabra a la doctora Adriana Martínez, que ella nos acompaña desde la Universidad Autónoma de Bucaramanga, en Colombia, y nos acompaña con una intervención denominada la reconfiguración de la ciudadanía y la educación en tiempos de cambio. La doctora Adriana Martínez es doctora en Planificación e Innovación Educativa, con especialización en necesidades educativas especiales, es profesora investigadora y también ha tenido cargos directivos en la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Lidera iniciativas de inclusión, innovación e internacionalización con reconocimiento del Ministerio de Educación Nacional en Colombia, la OEI, y en 2024 fue becaria del programa Orquídeas Mujeres de Ciencia, Agentes de Paz, impulsando proyectos que articulan justamente la calidad, la equidad y la formación ciudadana para contextos diversos. Doctora Adriana, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias también la invitación de hacer parte en este foro que denominaron Educación para la Ciudadanía Democrática. Mi presentación va a compartir algunas ideas clave, pero voy a ir entretejiendo ejemplos concretos y buenas prácticas, no solamente de mi universidad, sino del territorio que habitamos, que creo que es lo que quiero también transmitir acá, como desde el territorio, en Colombia tenemos ese concepto, digamos, muy arraigado, podemos participar en la reconfiguración de la ciudadanía y la educación en tiempos de cambio. Bueno, ya lo dijo aquí el doctor Rubén, hay desafíos muy importantes actuales, disrupción digital, IA, crisis climática, aquí estamos en un ejemplo, encerrados en este bello hotel, mientras pasa una tormenta, la polarización política que es impresionante a nivel global, la desinformación, la geopolítica, la desconfianza en las instituciones y en los organismos multilaterales. Entonces yo concluyo, y la frase me gusta mucho, no es una época de cambio, sino un cambio de época. ¿Vale? En ese contexto, pues tenemos obviamente un poquito, voy a bajar esto acá para poder ver mejor. Tenemos un rol muy importante de la educación en la reconfiguración social y el impacto en la ciudadanía. Esa imagen que ven ahí es una foto del estallido social que hubo en Colombia en el año 2021 y me gusta mucho lo que pone esta joven y dice vivir en la tierra más rica y ver el poder en los cerebros más pobres. Y estoy totalmente de acuerdo, porque yo habito un país que es inmensamente rico en todos los sentidos, pero no hemos tenido mucha suerte en lo que tiene que ver con quien llega, obviamente, a posiciones de liderazgo y de poder. Y esa es la realidad que hemos tenido en Colombia, y creo que en los demás países, teniendo en los últimos años, como los jóvenes sobre todo, pero también la población en general, están empezando a cuestionar cada vez más el status quo. Y están empezando a entender que hay poderes detrás del poder y ya no están comiendo entero. Y ahí tenemos como educadores una responsabilidad muy grande. El rol de la educación. En mi país, muy importante reconocer un territorio que es multicultural, es muy diverso, biodiverso, en donde se debe modelar formas de convivencia, de liberación y acciones éticas entre ciudadanos, fomentando participación activa y responsable en la democracia. Aquí vemos una foto de una visita entrañable que hicimos este año, en el mes de junio, con algunos colegas aquí de Leide, a la comunidad rural indígena de Suratena, en el Quindío, con los indígenas en Berá. Y aquí vemos estos niños indígenas en Berá, y también tenemos a nuestra amiga Valentina, que fue una policía que nos acompañó de una comunidad del departamento del Chocó, que está muy cerca del Quindío, que es mayor
afrocolombiana, en un territorio cafetero. Entonces, ¿cómo confluye todo esto, no? El tema del café, el tema del área indígena, el tema de la cultura afrocolombiana. Y ese es el país en el que yo habito, muy hermoso, por cierto. También contarles un poco sobre la polarización. El desafío es grande en tiempos de fragmentación. Fíjense esta encuesta que hicieron el año 2024, en donde a 32.000 personas en 28 países les preguntaron sobre la polarización y se encuentra que en América Latina los dos países con más polarización o percepción de polarización son Colombia y Argentina, pero también sale ahí Estados Unidos, también sale ahí España, sale Sudáfrica, y esto es un fenómeno que no es menor. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo nos dice que la creciente polarización es una tendencia mundial, pero en América Latina y el Caribe es donde más se ha aumentado este fenómeno en los últimos 20 años. Y creo que quienes venimos de Colombia al menos podemos vivirlo, tenemos que ser muy cuidadosos en lo que se habla y lo que se conversa, porque realmente hay una tensión presente en temas políticos. Entonces, ahí, ¿cuál es la sugerencia o la apuesta? La apuesta por una educación como espacio de disputa simbólica. Entonces, reconocer que las aulas de clase son espacios de tensión social en donde hay conflictos relacionados con género, diversidad, migración, desigualdad, y la educación debe abordar estas disputas simbólicas para formar ciudadanos críticos y conscientes, pero no solamente al interior de las cuatro paredes de una universidad o de una escuela, sino saliendo a la comunidad, entendiendo que el aula de aprendizaje se da también fuera del edificio en donde estamos tradicionalmente acostumbrados a formar nuestros estudiantes. Un ejemplo que quiero traer aquí a colación es un proyecto que desde hace un par de años la UNAM empezó con la Dirección de Transformación Social, en donde se hacen una cantidad de servicios y programas para acercar a la universidad a las comunidades. Ahí en la fotografía vemos el proyecto de Fogones para Todos, que es un proyecto para fortalecer un programa de seguridad alimentaria con enfoque culinario para trabajar en asentamientos de una comuna en Bucaramanga. Y aquí vemos a las madres de Fogones para Todos visitando las cocinas del programa de gastronomía de la UNAM. Y en esos espacios no solamente las comunidades se benefician, sino los que más aprenden son los estudiantes, porque están realmente en contacto, digamos, con la realidad del territorio. Otro fenómeno es la desafección democrática entre los jóvenes, se sienten no representados, por lo tanto es fundamental implementar una pedagogía del sentido que reinstaure la conexión de los jóvenes con lo público y promueva su participación en la democracia. Sin embargo, hay que reconocer que en Colombia hay cosas positivas como el Consejo Municipal de Juventud, que son, digamos, mecanismos de participación y de vigilancia y control de la gestión pública, o sea, cada localidad o cada municipio debe convocar elecciones para que haya jóvenes que representen a los jóvenes en las alcaldías y en los consejos municipales. Y eso pues es algo que de alguna manera favorece la participación democrática de los jóvenes. Aquí les voy a contar algunas semillas de innovación en educación, algunas ideas clave que nos pueden, digamos, ayudar a responder esta pregunta sobre cómo contribuir desde la educación a la problemática de la ciudadanía en estos tiempos de cambio. Y la primera idea que les quiero compartir es esta que me gusta mucho, que es pensar globalmente y actuar localmente. Esto para decirles que una forma de trabajar esta atención en nuestros currículos son las competencias globales o competencias interculturales, que son competencias que nos permiten también de alguna manera favorecer la ciudadanía. Otra idea es el aprendizaje de servicio. El aprendizaje de servicio, que es algo que hemos venido implementando desde hace poco tiempo en la universidad, pero que en otros países llevan pues mucha más experiencia. Es una metodología educativa en donde se combina el proceso de aprendizaje y de servicio de la comunidad,
y para que el estudiante, pues obviamente asegure conocimientos, pero también haga trabajos o labores que beneficien a las comunidades y que pueda obviamente acercarlos al contexto real. Trayectorias de vida. Este es un proyecto en el que estuve trabajando en el programa Orquídeas Mujeres de Ciencia, Agentes de Paz, que fue financiado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Lo realicé con la entidad ejecutora, la OEI Colombia, en un municipio que se llama Río Negro, a una hora de Bucaramanga, trabajando con jóvenes que estaban finalizando su bachillerato o su último grado de colegio, para con ellos co-construir qué trayectorias de vida podían ser relevantes en su contexto. No necesariamente es ir a la universidad, puede ser emprender, puede ser otro tipo, digamos, de flexibilidad en la educación, pero la idea es que los mismos jóvenes se empoderaran de su futuro, de su proyecto de vida y realizáramos un ejercicio bajo el concepto, que también es otra idea clave, de apropiación social del conocimiento. La apropiación social del conocimiento es un enfoque que viene impulsando, de hecho, el Ministerio de Ciencia en Colombia, como proceso intencionado que busca que ciudadanos dialoguen e intercambien saberes, conocimientos y experiencias o inteligencia colectiva o co-creación en lugar de un enfoque asistencialista en las comunidades. Y finalmente, las alianzas regionales para la educación, que también es una forma de acercar las universidades, en este caso, a la problemática social, con el apoyo de la empresa y de la sociedad civil en general. Ya para terminar, entonces, estos son los jóvenes de Río Negro trabajando en su proyecto de vida, algunas propuestas para reconfigurar la educación ciudadana. Bueno, reconocer la agencia juvenil, reconocer a los jóvenes como actores activos de la democracia, escucharlos, darles voz. Ese es un ejemplo de un programa de aprendizaje de servicio también en la Comuna Norte, en Bucaramanga, con un grupo de jóvenes de una universidad de Estados Unidos que estuvieron trabajando durante un tiempo en aprendizaje de servicio con jóvenes de la región, del territorio. Eso no lo voy a mencionar porque ya lo dijo Rubén muy ampliamente, la ciudadanía digital, integrar lo cívico con lo emocional y lo digital, convertir la escuela y la universidad en laboratorios democráticos. En Colombia tenemos una elección de personeros en todos los colegios, en todas las escuelas, y creo que eso también ha sido una muy buena estrategia. Y fomentar alianzas regionales. Este es un proyecto que también participé en 2023-2024 en Comunidad Conciencia, en donde la universidad generó un trabajo con comunidades en 4 municipios alrededor de Bucaramanga, trabajando con diferentes colectivos, madres, cabeza de familia, adultos mayores, jóvenes, colegios, para apropiar la ciencia con la metodología de la apropiación social del conocimiento. Creo que hasta ahí ya cumplió el tema. Bueno, muchas gracias, doctora Adriana, por su intervención, la cual sin duda alguna nos invita a pensar en cómo fortalecer el desarrollo docente, a diseñar experiencias pertinentes y sin duda alguna a tejer alianzas que conecten las aulas con los territorios. Educar es ampliar horizontes y garantizar equidad, y esto es, este proyecto tan bonito, pues es un ejemplo de ello. Vamos a darle paso ahora al doctor Alberto Gárate. Él nos acompaña desde CETIS Universidad México. Hoy tiene una intervención que va a compartir con nosotros, denominada Educación para la Ciudadanía desde el espacio micro. El doctor Alberto es doctor en educación, es el actual vicerrector académico de CETIS Universidad, institución en la que ha liderado procesos de innovación educativa y fortalecimiento de la formación humanista. Su trayectoria docente, tanto en licenciatura como en posgrado, se distingue por un enfoque cercano a las comunidades y por el uso de metodologías que promueven el aprendizaje experiencial y la reflexión ética. Ha publicado varios libros, capítulos dedicados a la pedagogía universitaria, la ciudadanía y la ética en la educación, consolidándose como un referente en la pedagogía de la alteridad. Desde este marco promueve valores como la responsabilidad, el testimonio y la esperanza como claves para la construcción de ciudadanía democrática. Su obra y su práctica académica buscan tender puentes entre la universidad y la sociedad, acercando a los estudiantes a realidades diversas
y preparando a las nuevas generaciones para una participación crítica y responsable en lo público. Doctor Alberto. Gracias, Lina. No sé si ese soy yo, lo que acaba de decir Lina, pero le agradezco esa introducción mediada por inteligencia artificial degenerativa. Muchas gracias y bueno, un saludo muy afectuoso para las 140 personas que no les veo el rostro, pero que están por ahí conectadas. Francisco Garat está en una suma vertiginosa para ver si llegamos a 250. Eso es lo que nos va a reportar el jefe Mario Martín Luis. Pero muy bien, ¿no? Vamos avanzando en este asunto y yo agradezco mucho a la organización. ¿No sé cómo proyectar? Sí. Yo aquí se voy a enviar a que o lo puedo enviar un correo porque no tengo aquí el Zoom. ¿Puedo enviarse un correo? Sí, se va a usar. Bueno, va corriendo mi tiempo, ¿no? Sí. Bueno, en lo que ponemos ahí la proyección, quiero escuchando a Eder y a Adriana y las intervenciones de esta mañana, me hicieron pensar que puedo introducir esta charla muy corta para hablar de educación ciudadana, diciendo que yo vengo de una institución de educación superior que está en la frontera noroeste de México, en la zona más septentrional de América Latina. Hacemos frontera con California y somos una universidad particular que no persigue fines de lucro, lo cual supone que aunque tengamos ganancias al final del año con las colegiaturas, tenemos que reinvertirlas en laboratorios, en formación de profesorado y demás. Y lo consigno porque esa institución está formada por alrededor de 30 consejeros, todos ellos empresarios, diría que empresarios exitosos de la localidad, de la región, esta región denominada Calibaja, de Baja California y California. Es gente que tiene bastantes recursos económicos y que aporta su tiempo y también por estatuto tiene que aportar recursos económicos a la universidad. Y ellos en los últimos, yo diría que en los últimos 4 o 5 años están muy preocupados por desarrollar en los estudiantes universitarios de CETIS el sentido de ciudadanía. Y esa preocupación va acorde con la filosofía institucional, que es una filosofía de corte humanista. Y cuando rasgamos la piel de esa preocupación de esos 30 consejeros empresarios y les preguntamos por qué quieren desarrollar y qué significa desarrollar el sentido de ciudadanía en la universidad, nos encontramos, fíjese, curiosamente con un asunto. El asunto es que su interés estriba en una posición, yo diría que ideológica, ¿no? En los últimos años, México, este país, México, ha abrazado una ideología denominada 4T, que instauró de alguna manera, pues, su líder en aquel momento, que es Andrés Manuel López Obrador, y que desde la perspectiva del empresariado en general es una ideología que no debe permanecer en este país. Y entonces el sentido de urgencia de este grupo de empresarios de desarrollar la formación ciudadana estriba justamente en una posición ideológica que se vale también, pero que no es la única que forma o que conforma este concepto poliforme o tan diverso y tan complejo de abrazar y de estudiar, que es la ciudadanía y la educación para la ciudadanía. Pues yo quiero referirme con esta entrada solamente a decir que hay una distensión desde el punto de vista médico de lo que es la distensión, o sea, el cómo se está haciendo grande, digamos, y dañándose un músculo para hablar de la categoría. Es una categoría muy compleja y muy diversa. Y utilizo un poco esta frase de Giancarlo Smelly en ese famoso libro de Ética para la Compasión, que escribe en el 2010, porque él sostiene esta aseveración. Dice que porque poseemos la condición, no hay en la vida posibilidad alguna de humanidad sin la amenaza de lo inhumano. No hay orden sin posibilidad de desorden, ni propiedad, ni extrañeza. No hay educación para la ciudadanía en una sola dirección. No hay educación para la ciudadanía solamente en términos ideológicos. Habrá que subir a esta categoría que está distendida de alguna manera también el aspecto cultural
también el aspecto educativo, también el aspecto del saber y también el aspecto de un desarrollo más integral. En esta idea de la posibilidad del orden y del desorden está lo bueno y lo malo, y lo oscuro y lo gris y lo luminoso. Esa es la condición de nuestra humanidad, señala Meli, y estoy de acuerdo que en esto de lo bueno y lo malo y lo oscuro y lo gris también está la condición del sentido de la educación ciudadana. Cada universidad o cada institución y cada país y cada región tendrá que preguntarse educación para la ciudadanía, desde dónde y para qué. Si yo me abrazara a la perspectiva ideológica de este cuerpo de empresarios, sabría que estaría trabajando la formación de la ciudadanía para hacer un contrapeso a la visión ideológica y a esta ideología dominante que hay en este país, ¿no? Pero si lo hago desde una óptica de un trabajo comunitario, de un trabajo indígena, como lo señalaba Adriana, la mirada de educación ciudadana cobra otra dimensión. Bueno, ahí está la distinción de la categoría, me acerco a ella solamente también para complementar un tanto, y no sabía lo que él iba a plantear, pero él plantea una visión bastante sistémica, bastante macro, necesaria. Yo quisiera irme a un espacio mucho más concreto que, de acuerdo a algunos teóricos, también ahí ocurren cosas, también está la realidad. Te pido por favor que le des una más. Bueno, aquí hay una expresión de la ciudadanía. Leo este pequeño relato. El año pasado, una maestra con poco más de 20 años de experiencia en la profesión de la docencia, 20 años que no son pocos, pero joven aún, ronda los 42 años. Llamémosla Melissa, impartía clases a estudiantes de primer semestre. Melissa, para estar a tono. Claro, estamos. Es una provocación para despertarlos a todos los que estamos aquí, los que están allá. Esta Melissa no es una tormenta, pero sí es una profesora que parece un torbellino. Impartía clases a estudiantes del primer semestre en la universidad bajo un nuevo modelo educativo cuya metodología de trabajo es el aprendizaje experiencial. Hay que haber todo, aprendizaje, servicio y demanda, en una modalidad presencial. Finalizado el curso, pues un semestre se sentía feliz. Una alumna le había dicho que desde ya se convertía en su segunda mejor maestra de toda la vida. ¿Por qué la segunda y no la primera?, le contestó la maestra al estudiante. Y la respuesta es: porque está muy difícil ganarle a mi profesora de primaria. Me dio clases del cuarto a sexto año y era maestra de hueso colorado. Lina, que ha transitado por todos los niveles educativos, sabe perfectamente que un profesor universitario pelear, rivalizar por una profesora de primaria, una buena profesora, es complicadísimo. ¿Qué significa el hueso colorado? Quise indagar la docente. ¿Cómo le explico? Ella era como una extensión de mi madre, que siempre fue una buena madre. Nos enseñaba, nos regañaba, pero también nos apapachaba y siempre decía: no dejen de estudiar, no dejes de estudiar, ¿no? ¿Le das, por favor? A Melissa, nuestra profesora, le quedaba clara la huella que había dejado su colega de primaria, pero quiso saber cómo la valoraba su estudiante. ¿Por qué soy tu segunda mejor maestra? La respuesta de la alumna vale incluso para un relato. Creo que usted lo sabe, profe, pero se lo voy a reafirmar. Primero, porque usted sabe mucho. Se nota que le gusta la economía. Se emociona. Segundo, por la manera como trabaja en el salón. Siento que nos reta. No una vez, sino todos los días. Guarda silencio unos segundos. Busca una idea más. ¿Solo por eso, Marta?, le pregunta la maestra. No, hay otras dos cosas. Su carácter. Es una mujer alegre, afable. Uno puede hablar con usted con confianza, como ahora mismo. Y un punto que hace la diferencia: cuando nos llevó a los barrios y nos hizo trabajar en esas comunidades, nos mostró una parte del mundo, de la realidad que muchas veces no vemos. ¿Le das, por favor? Voy concluyendo el relato. La muchacha se lo dijo con toda claridad, le dio un abrazo. Todas se permitían, o ella no, y salió rumbo a las vacaciones de verano. En el quicio de la puerta volteó a verla para regalarle una postdata. Es mi segunda mejor maestra, porque a pesar de que esta universidad es muy buena y no tengo queja de los maestros, pocos son los que tienen esas 4 cualidades que usted posee. Vale. Ese breve diálogo se había suscitado en el momento en que la maestra Melissa cerraba su mochila y se disponía a salir del salón. Había entregado los trabajos finales con la nota evaluativa correspondiente y ya no tenía más por hacer en ese grupo o con ese grupo de estudiantes. ¿Das, por favor?
La frase estremeció a la maestra de economía, por lo que se sentó en una silla frente al escritorio y se quedó varios minutos desmenuzando el elogio. Le había dicho, sabe mucho. Sí, algo sabía sobre economía regional. Nos reta todos los días, o en cada sesión. Sí, de acuerdo a sus planeaciones, sus alumnos debían aprender ciertas cosas y desarrollar ciertas capacidades. Exponiendo a ella sabía que eso no lo lograría nunca. Nos alegra con su energía. Sí, tenía como principio de trabajo estar ahí, con ellos, escuchando y resolviendo los misterios de la ciencia, y ya en ello, algunos otros misterios de la vida. Nos acerca a la realidad. Sí, buscaba contribuir en la medida de lo posible con el sentido de ciudadanía, con el sentido que ella tenía de ciudadanía, que era llevar a los alumnos a trabajar en comunidades. Gracias, por favor. Bueno, ahí termina un poco la historia, el relato lo retomo al final y creo que no hay mayor discusión en el papel que tiene la escuela en cuanto a este asunto de la ciudadanía, en este caso la universidad, en la formación para los ciudadanos. Solo citaré dos referentes que argumentan al respecto. Uno es el famoso mito de Prometeo, también Protágoras de Platón, al que refiere Nicolás Abagnano en su libro sobre historia de la pedagogía. Y ese mito concluye en lo siguiente. Dice que los seres humanos fueron desprovistos de todas capacidades físicas, que no tenían la velocidad del venado, ni la mirada del águila, ni las garras de no sé quién, ni la fuerza de un león, y que entonces fácilmente iban a desaparecer de la faz de la tierra. Y lo que tuvieron que hacer los dioses del Olimpo fue dotarle de un arte, que eran las habilidades mecánicas, para poder usar el fuego y para poder hacer cosas. Pero también, una vez que empezaron a vivir en comunidad en la aldea, se dieron cuenta que faltaba otra habilidad, que era la habilidad para la convivencia. ¿Y dónde está la clave? En tanto que esas dos cosas son artes, tanto lo mecánico como la convivencia deben ser aprendidos. La habilidad mecánica puede ser aprendida en cualquier sitio, en cualquier lugar, en la familia, en el barrio y demás, pero aprender las cosas de la convivencia, ahí hay solamente por lo menos dos instituciones muy sólidas, la familia y la escuela. Al no ser homogéneos, los grupos humanos generan una cultura que los distingue y el lenguaje es una de sus expresiones. Entonces, en su carácter más general, la cultura debe ser aprendida de una generación a otra y ahí es donde entra la educación y la educación para la convivencia, por supuesto que más directamente. ¿Gracias, por favor? Bueno, esto sería en esa. Y bueno, lo segundo es, hay una cita por acá de Fernando Bárcenas, en su libro En busca de una educación perdida. Él dice que la educación enuncia un saber y al mismo tiempo la experiencia de una actividad orientada a la transformación del individuo y de la sociedad a través de las generaciones. La educación entonces es la experiencia de un encuentro y una transmisión de la cultura entre generaciones en la afiliación del tiempo. Cultura, tiempo, espacio, ahí está. La educación es salir al mundo y ponerse en movimiento y hay alguien que lleva al otro desde un punto de partida y ahí está justamente el fin de la educación y ahí está, sin lugar a dudas, el concepto centralizado de educación para la ciudadanía. ¿Le das, por favor? Y bueno, hay algunos obstáculos, obviamente, y en eso también concuerdo claramente con Eder y con Adrián en algunas cosas, citando a Adela Cortina cuando establece la diferencia entre las ideas, lo que se piensa es el deber ser, y las creencias, que es donde se está y se actúa, en medio de ellos está el mundo. Esto es una realidad que nos circunda. Eh, una cosa a veces es lo que pensamos y otra cosa es lo que hacemos. En medio de eso está el mundo, que es un mundo líquido, parafraseando Bauman, es un mundo vulnerable, desigual, también cruzado por el cambio, por la velocidad, por la incertidumbre. Es un mundo que se mueve hacia la globalización con una alta y desigual digitalización. A la persona le llega la apatía, el desinterés, la volatilidad y una visión superficial de las cosas. Y cuando digo a la persona, no exento ni al directivo, ni al gobernador, ni al estudiante, ni al profesor. Y en ese mundo, siendo el objeto de estudio al cual tendríamos que apropiarnos con curiosidad, el mundo, el deber ser, es al mismo tiempo el mayor obstáculo para fomentar el sentido de ciudadanía. Las personas, los profesores, los estudiantes permanecen en una creencia, actuación, que está cruzada por la superficialidad y el desinterés, y por eso tenemos que trabajar contracorriente y con muchos obstáculos. Le damos uno más, por favor.
y centraría que la universidad que crea su propia realidad abona, a pesar de sus marcos filosóficos, a esas dificultades que se convierten en atalayas que evitan la formación para la ciudadanía. En este mismo EIDE se han tocado algunas de esas categorías. Sintetizaría tres de las que yo más le he dado vuelta entre ayer y hoy, y antier también. Eh, Primero, que nos llegan, al menos a las universidades latinoamericanas, los famosos MOOCs, esos cursos en línea masivos y abiertos que estructuran un contenido enfocado en una competencia específica, generalmente relacionado con una SED, y no necesariamente esa SED tiene que ver con una formación mucho más profunda, ¿no? La inteligencia artificial y la manera vertiginosa como está interrumpiendo los claustros universitarios. El debate lo traemos desde cualquier congreso al que vayamos, está vivo y es intenso. ¿Cómo articular ese nuevo juguete de la tecnología con la dimensión ética que se establece en el trabajo docente? Y ya han habido congresos y seguirán viendo congresos, y este debate está ahí. Y más allá de la inteligencia artificial y teniendo ella como un recurso transversal, las universidades están entrando a una carrera sobre la transformación digital, que es una carrera muy silenciosa, pero muy costosa. El movimiento muy intenso en algunos casos va pasando de una modalidad presencial a una virtual con diversas vías, y hay una enorme confusión todavía en el profesorado. Bueno, y voy cerrando el asunto, ¿no? Por fortuna, en la universidad también coexiste el mundo micro. Es ahí donde encontramos a la maestra Melissa, que enseña economía. Ella pertenece a un grupo de maestros y la he traído aquí porque es una mujer de carne y hueso. Es un grupo de maestros que han entrado a un proceso de formación basado en la pedagogía de la alteridad. Este discurso emergente, iniciado por el pedagogo español Pedro Ortega, tiene su basamento en el pensamiento del filósofo lituano Emanuel Levinas. La pedagogía de la alteridad se sustenta en cuatro categorías centrales: la responsabilidad, un binomio que es la acogida y la compasión; el testimonio y el sentido de espera, ligado a una promesa también ligada a la esperanza. Tres de estas categorías son esenciales para desarrollar el sentido de ciudadanía, y lo digo y voy cerrando. Uno es la responsabilidad, porque impera este valor el reconocimiento por el otro. En términos levinasianos, verle el rostro al otro. Cuando vemos el rostro del otro, y más si este rostro nos demanda, nos lleva a comprometernos con él y con ella. La responsabilidad con el otro, con nosotros y con el entorno y consigo mismo. Si no lo vemos, si no lo captamos, si no lo acogemos, simple y sencillamente no se va a dar. Y con esto me refiero a la persona y al entorno también. El segundo factor es el testimonio, se expresa en la congruencia, pensar y actuar en la misma vereda, ser un ciudadano en la calle, en la casa y en la escuela, actuar buscando el bien común y participando en las tareas que hacen comunidad. Países y ciudades que tienen un alto sentido de ciudadanía, uno puede ver perfectamente eso que estoy diciendo en el punto 2. No hay mucho que buscar. Puede uno andar por una ciudad a las 3 de la mañana, por el centro de la ciudad, sin lluvia y sin melisa, y no siente ningún problema, ninguna tensión de andar en esas ciudades ordenadas, limpias, cuidadas. Y eso no tiene que ver solamente con la educación, sino con la cultura y este sentido de testimonio. Y el sentido de espera, pretendemos educar a nuestros estudiantes con una finalidad: salir de la escuela para ser mejores. El docente genera una expectativa prudente, positiva, esperanzadora en el estudiante, aquellos como Melissa, y no hay muchos como Melissa, ahora que decirlo. Y concluyo diciendo que, le das por favor a lo último, que en ese mundo micro a la maestra Melissa ya le gustaba la escuela. En su biografía pudimos encontrar que los salones de clase siempre se encontró cómoda. En esa misma biografía, trayectorias de vida, encontramos una personalidad, a una personal idea, perdón, sobre la educación para la ciudadanía. Por ello, el discurso de la pedagogía de la actividad pudo entenderlo y asumirlo con facilidad. En una de las entrevistas que hacía yo por la trayectoria de ella, me decía: ¿cómo defines a un buen profesor universitario? Su primera respuesta es contundente, alejada del clásico enfoque pedagógico. Ella me dijo: el que enseña bien, el que sabe mucho y sabe cómo enseñarlo, el que no deja una clase tirada, el que prepara bien sus clases, eso puede ser, ¿no?, un buen profesor. Sin embargo, mi respuesta va por otro paraje mucho menos conocido. Un buen profesor universitario, soy de las que creen que es un ser social que debe tener por delante el compromiso con los desamparados. Mira, no hacer, ocultarse o pretender olvidar es hacer el juego de la complicidad. El mundo está ahí para interpretarlo y para transformarlo.
Para eso sirve la educación. Y la educación para la ciudadanía es justamente eso. En Melissa no son muchos profesores, es Melissa, y algunos más, los demás están en los antípodas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Gárate. Sin duda alguna nos recuerda cómo las transformaciones nacen en esos espacios micro y cómo es fundamental la formación de la ciudadanía, estas experiencias situadas y ese diálogo permanente y cercano con nuestros estudiantes. Francisco, ¿tenemos espacio para preguntas? Sí. 15 minutos. Bueno, entonces en este momento abrimos el espacio para preguntas, ya sea para quienes estamos aquí de manera presencial o para aquellas personas que nos acompañan de manera sincrónica a través de la herramienta de Zoom para solicitar la palabra que ya está aquí. O el chat también es una opción, por supuesto. No sé si en el chat hay alguna pregunta. ¿Quieren invitar? No, ¿No preguntas? no hay preguntas. Sí puede estar bien. Que ya tiene nada, ¿No? ¿Cierro? ¿O acá? Ay, no. Venga, échale. Hiciste el comentario de lo que es la ideología que actualmente prevé el gobierno y la ideología que tradicionalmente se manejan los entes privados, ¿no? Y bueno, yo no sabía la conformación de la estructura de gobierno del CETIS, pero creo que hemos venido trabajando en el Ministerio Privado desde hace muchos años con el tema de la responsabilidad social, que además es un tema que creo que tenemos implícita en la mayor parte de las universidades privadas, en donde, bueno, la función de nosotros como institución educativa y como ente económico, pues es la responsabilidad social para ser un ente generador de bienestar alrededor de nuestros profesores, de nuestros empleados, de nuestros alumnos y la comunidad en la que estamos inmersos. Entonces, yo creo que no hay tanto divorcio, a lo mejor son los términos que se manejan los que podrían ser la diferencia, pero sí me gustaría ¿cuál es tu postura? Oye, en efecto, sí, se tiene una larga tradición en el tema de responsabilidad social y luego se le añadió el término socialmente responsable y luego se ligó el término a cuestiones medioambientales, ¿no? A temas de sustentabilidad. Lo que quise establecer solamente fue que te diría que íbamos por un territorio o por una cierta vereda y luego eso ahí fue quedando, ¿no? Un poco como ya parte de los valores propios de la institución. Pero en los últimos 6, 7 años, cuando se viene la 4T y empiezan a aparecer hasta hoy en día el tema de los amparos y todo lo que ha venido ocurriendo, entonces hay una cierta urgencia por el concepto de formación para la ciudadanía, pero para tomar decisiones y para participar en la vida, digamos, en la vida política del país, ¿no? En términos incluso de participación por la democracia y por el voto. El año pasado, el año antepasado, trabajamos de manera muy intensa un programa para el análisis del voto, ¿no? Para un análisis del voto razonable. Y tiene que ver justamente pues, con estos momentos y situaciones que vive el país y las tensiones que tiene. Yo creo que la responsabilidad social está en el ADN de las instituciones de educación superior. Debe de estar. Así, una anécdota rapidísimo. Hoy estaba yo del lado oscuro de la fuerza el año pasado y hubo un huracán en Guerrero. Estaba yo ahí, o sea, recogiendo las donaciones de las personas y particularmente me llamó la atención un comentario de una de las personas. Llegó y dice, en ustedes todavía creemos. No creemos, no llevamos a los diferentes órdenes de gobierno nuestro apoyo, no lo llevamos a las Fuerzas Armadas, pero todavía confiamos en ustedes. Estamos seguros que tiene buen destino. ¿Eso qué nos dice? O sea, la ciudadanía
ha perdido confianza con los diferentes órdenes de gobierno y con las fuerzas armadas. Nada más queda la universidad. Es el último reducto. El último reducto. El momento que se pierda la confianza en la universidad, vamos a tener un problema social muy fuerte, ¿no? Entonces, ahí yo creo que está la clave para un poco reconfigurarnos y reafirmar el compromiso que tenemos, ¿no? Sí, es que bueno. Bueno, muchísimas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta para nuestros expositores invitados? Sí, hay una pregunta en línea. Estamos sobre tiempo, ¿eh? Turun, 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 turun. Un momento que me estoy pillando. Señor Bonilla. Sí, por eso, por Hola, por eso mismo. Adelante, Omar. hola, buenos días, buenas tardes a todos. Ya en un momento nos veremos. Muchas gracias por todas las presentaciones. Tengo una pregunta para el profe Gárate y es sobre cómo incorporar a profesores universitarios cuyos estudios son diferentes al de educación o al de pedagogía, esa práctica de la pedagogía de la alteridad, ¿sí? Como que no solamente lo entiendan, sino que lo puedan implementar y aterrizar dentro de sus aulas. Por ejemplo, profesores de ingeniería, profesores del área de la salud, profesores del área de administración, de negocios. Fíjate que es una buena pregunta y sabía que ibas a preguntar porque eres preguntón nomás, pero te diría que hay, fíjate, dos factores. Si una universidad tiene en su filosofía institucional este sentido de la formación integral, por lo menos en discurso ya tienes un contexto, un escenario en el cual puedes abonar y desarrollar programas y proyectos. Eso sería lo primero. Y lo segundo, te diría que si la inquietud de algunos profesores va por la línea de esta dimensión de la ética docente, así en términos genéricos de ética docente, puedes empezar a pensar, a elucubrar, a desarrollar trabajo no solamente de investigación, sino también de proyectos educativos en los que puedas incluir a los estudiantes. En el marco, en este marco de la ética docente, de las diferentes posturas, teorías y posiciones, particularmente bajo mi experiencia, yo hablaría de pedagogía de la alteridad, porque es una de las rutas posibles en ética docente, y la pedagogía de la alteridad, para fortuna mía y del equipo de trabajo con el que yo me desarrollo en esta universidad, es consonante con el marco de referencia o con la filosofía institucional. Y por tanto, podemos incidir, Omar, en cuestiones curriculares, diríamos transversales, para todos los programas académicos, ingeniería, psicología, derechos, administración, con el tema, pues, de la formación integral que nos lleva a la ciudadanía y un poco a la pedagogía de la alteridad. Y eso también nos lleva a que podemos tener acceso a la formación de profesores en este campo de la ética docente y especialmente la pedagogía de la alteridad. Ahí tenemos una experiencia, digo, no la quiero señalar hoy, pero hemos desarrollado seminarios, cursos y diplomados en esta línea de humanismo y pedagogía de la alteridad, que incluye a una buena cantidad de profesores de diferentes áreas. Por ahí va, después te platico la experiencia, pero va por ahí. Gracias por preguntar. Tenemos una persona más sincrónica, Carlos Reyes, tiene una pregunta para el doctor Roy. Hola, ¿se escucha? Y Carlos, adelante. Súper. Para el doctor Rubén, ¿cierto? Usted habló de la tecnología. En Chile se declaró la ley 21.383 del 2021 sobre neuroderechos. Usted también habló de educar para la docencia, educar a la docencia, preparar a los estudiantes, preparar a las universidades en el tema de la tecnología para que la persona pueda desarrollar pensamiento crítico, ¿cierto? Eh, Pero la pregunta es, ¿cómo las universidades se hacen cargo de la macropolítica en relación a la protección y la privacidad psíquica frente a la neurotecnología, por ejemplo, a la manipulación de la percepción, de la publicidad y la intención de voto, por ejemplo, el desarrollo de la idiosincrasia y la personalidad y las creencias en la infancia y la adolescencia? Yo creo que es un tema interesante que se podría debatir.
hay un tema, sí, evidentemente súper interesante tu pregunta, Carlos. Hay un gran tema en cuanto a la visión de la educación para la ciudadanía y que en los diferentes niveles educativos parece que tenemos fragmentada la visión. El tema no empieza en la universidad, el tema empieza desde mucho antes. Yo recuerdo cuando hacía esa pregunta del hartazgo de los ciudadanos mexicanos, ¿a qué se debía? Yo digo, tengo una hipótesis. Cuando yo estudié la secundaria, llevé 3 niveles con 3 libros que se llamaban La Patria y el Mexicano, en donde a mí, como mexicano, me enseñaban cuáles eran mis obligaciones, ¿no? Pero también cuáles eran mis derechos. Me formaban en ciudadanía, en educación secundaria en México. Eso desapareció por completo en el sistema educativo mexicano. Y mi pregunta era si ese hartazgo, ¿no?, porque sentimos por la violencia, no era producto, no era efecto de ignorar curricularmente la formación cívica y ética, que muy probablemente sea eso. Y no solamente en ese nivel, sino en todos los niveles. ¿Ibas a comentar algo más, Carlos? Sí, 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 sí. Sí, lo que pasa es que, claro, se habla mucho de la formación y el foco se pone en las escuelas, en la universidad, en la enseñanza. Pero también hay una gran masa de población que no está educada, que no accede a la educación. Por ejemplo, en Chile el 30% de las personas acceden a la educación superior, pero queda un 70% que no logra desarrollar un pensamiento crítico. Entonces, ¿cómo la universidad se hace cargo de cuidar a estas personas? Y por ahí va el tema de los neuroderechos, cómo vamos desarrollando a través de la formación ciudadana, eh, primero, una esfera que pueda proteger a las personas que no tienen o no han podido desarrollar este pensamiento crítico. Hacer una extensión justo de la universidad hacia las propias comunidades. En mi experiencia como vicerrector, impulsé un tiempo, perdón, Hay una computadora con audio abierto. impulsé una iniciativa que se llamaba Macroproyecto Multidisciplinar para el Desarrollo Social y Comunitario, que no era otra cosa más que tomar a todos mis estudiantes que estaban estudiando diferentes carreras, contaduría, derecho, ingeniería, llevarlos a las comunidades del Estado y decirles, esta es tu realidad, pero atiende esta realidad desde tus propias capacidades. Y bueno, te vamos a acompañar como universidad. Y algo que a mí me impactó mucho era cuando yo llegaba a las comunidades, porque yo también me ponía mis jeans, me ponía mis tenis y me lanzaba a las comunidades. Cuando llegaba a las comunidades y les decía, la universidad es de ustedes. Y esto no es discurso político. Díganos qué necesitan de nosotros que podamos apoyarles a ustedes, pero a través de los propios estudiantes. Es como decirle al estudiante, esta es tu realidad social. Alguna ocasión, les comento rápidamente, discutía yo con, perdón, voy a balconear, un ex rector de la UNAM. Discutíamos acerca de los modelos educativos universitarios. Y volteó el rector y me dijo, usted seguro es el que cree que los modelos educativos es lo que está de moda y por eso hay que cambiarlos. Le dije, doctor, digo, me extraña mucho el comentario viniendo de usted. O sea, la realidad allá afuera cambia. Los modelos educativos universitarios no somos la música de los 60 que llegamos para quedarnos. Tenemos que transformarnos también. Las universidades tienen que transformar y lo número uno que tenemos que poner es reconfigurar cómo estamos cumpliendo con ese compromiso social, ¿no? Porque en el discurso, pues oye muy bonito, tenemos responsabilidad social, estamos comprometidos con el desarrollo comunitario, sí, pero ¿cómo lo logras? O sea, demuéstrame. Y tener cercanía con las comunidades, con tu realidad contextual in situ, mencionó algo de la territorialidad, que a mí me parece terriblemente congruente, terriblemente consistente, ¿no? O sea, no estamos desarticulados de nuestra realidad. Entonces, yo creo que el primer paso que tiene que hacer la universidad es eso, reconfigurarse y reenfocarse a su función social que debe de tener. Es muy complejo, muy complejo. Estratégicamente hablando, ¿cómo lo logras desde una universidad? Pues bueno, debes de
tener visión, debe tener perspectiva para saber cómo hacer. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y a todas por su participación, pero sobre todo por la empatía, por la capacidad de rápidamente adaptarse a esta dinámica que trajo consigo Melissa, no la maestra de la historia del doctor Gárate, sino, bueno, Melissa, la que nos tiene allá y acá. Sin duda alguna, Educar para la Ciudadanía Democrática exige articular dos planos, el de las prácticas cotidianas en el aula y el de los entornos digitales. La inclusión sin duda alguna no es un complemento, sino un criterio de calidad y orienta a la innovación con propósito, abre oportunidades reales para los estudiantes en contextos diversos, como es nuestro país, como es el país de cada uno de las personas que hacemos parte de estos espacios. También nos llevamos la certeza de que el espacio micro del que nos hablaba el doctor Gárate, esa relación pedagógica concreta, es que se convierte sin duda alguna en una palanca de transformación, y la pedagogía de la alteridad de la que siempre el doctor Gárate nos habla, nos recuerda la responsabilidad del testimonio y la esperanza del docente se traducen justamente en esas experiencias situadas en el aula y en la universidad que acercan a las comunidades y forjan pues personas capaces de actuar en lo público. Sin duda alguna tenemos importantes retos, tales como actualizar los currículos para integrar la ciudadanía digital, ética, intercultural en todas las áreas, consolidar programas de desarrollo docente que impliquen experiencias en donde se involucren las comunidades y, por supuesto, desde el Encuentro Iberoamericano de Educación, el EIDE, pues seguir generando estos espacios de diálogo común, de formación y de generación de redes entre docentes que nos permiten seguir aprendiendo juntos y pues dar cuenta de eso que estamos haciendo en nuestras aulas. Muchísimas gracias.